Si ese fue para mí, lo recibo, pero para el Señor no vale uno más fuerte. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Manténgase en pie por un momento. Busquen en su Biblia para entonces yo fluir. Y me invitan a que se levante nuevamente en la lectura. Por favor, acompáñenme en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es un honor que leamos la porción de la palabra para entonces poder fluir con lo que el Espíritu me ha dado para este lugar, para esta iglesia. Así que si lo tienes ahí, di amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Vamos a hacer lectura de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y es bastante conocido y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Amén. Gracias por tu santo, haz como tú quieras hacer. Y glorifícate en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Por favor, tomen asiento. Amada iglesia, ustedes vienen de un tiempo, de un proceso donde han estado separándose para Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando el corazón. Puerto Rico, el estado actual de Puerto Rico, no es gracias al narcotráfico, no es gracias a los corruptos que puedan estar en diferentes lugares dentro de las funciones del país, sino que gran parte de la condición de Puerto Rico tiene que ver mucho con lo que la iglesia en general ha estado haciendo. Sí, Señor, aleluya. Dijo una persona en una ocasión que cuando a la iglesia se le acaba la leña, entonces se apaga la luz en la ciudad. Cuando la iglesia conoce su lugar es diferente. Porque cuando la iglesia conoce y comienza un año buscando la dirección de Dios, entonces es diferente. Porque entonces va a buscar cuál es el plan y el diseño de Dios para este nuevo año. Por eso es que yo los felicito a ustedes como iglesia por haber separado un inicio de año precisamente para buscar la dirección de Dios. Pero el Espíritu me comunicaba y en esta madrugada, mientras buscaba y reflexionaba, me decía estas palabras: dile a la iglesia que ellos tienen que apuntar para ser el ejemplo para las iglesias que les rodean. Amén. Y escuchen bien por qué el Espíritu me llevaba a esto y me llevó a este pasaje. Porque todo el mundo conoce este relato y este texto que dice: mira, que se arrepientan, que clamen, que buscan, pero se les olvida qué fue lo que pasó antes. Salomón estaba respondiendo una instrucción de parte de Dios y construyó el templo. Y el templo llenó todo ese lugar, los sacerdotes no podían entrar, la gente se quedó sacudida por lo que estaba sucediendo. Y eso es algo que es hermoso, que es precioso, es bello, porque tú sientes la presencia del Señor. Cuando tú le buscas, cuando tú te separas, la atmósfera se siente diferente. Ustedes estaban desde temprano sintiendo una presencia de Dios bien diferente en este lugar. ¿Por qué? Porque se separaron para Él. Su amor y su gracia siempre va a estar abierta. Siempre el buffet va a estar abierto. Pero depende de nosotros levantarnos y a tomar de lo que está disponible. Y esto es importante porque la gloria llenó el templo, la llenó completamente. Y la gente contenta, la gloria, Dios está en el templo. Pero ahí vendría el problema. Dios está en el templo, pero no en el corazón de ellos. Y ahí es donde el Espíritu me llevó y para decirle: ojo en este punto, porque hay que trascender. Hay que trascender al evangelio que se da hoy día, que es el evangelio del emocionalismo. Hoy tú ves congresos de mucha canción, mucha levantada de mano, mucho grito, y no es que esté mal, pero a veces nos hemos quedado ahí, en la emoción, en el sentimiento, pero no se ha traducido una transformación en el estilo de vida. La iglesia no puede quedarse con mucha información de instituto y de seminario.
Hay que transformar y se tiene que traducir en un estilo de vida. Por eso es que sucede lo inesperado. La gente se va, todo el mundo está contento, todo el mundo está alabando a Dios porque Dios se manifestó de forma gloriosa en ese templo. Saben que Dios está ahí, pero entonces Dios le va a hablar a Salomón esa noche. ¿Y qué le va a decir a él? Yo no voy a detener en todo tiempo. Eso es el verso antes de lo que leímos. Yo no siempre voy a detener que haya escasez. Yo no siempre voy a detener la langosta. Yo no, y automáticamente yo leyendo el texto, yo, wow, espérate, esa parte como que a mí se me había olvidado. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Precisamente por eso. Porque Dios, mirando el corazón de las personas, sabía que se estaban conformando con la gloria del templo, pero no estaban adoptando la transformación que ameritaba ese encuentro. Por eso es que le va a decir a él: me queda trabajo por hacer. Salomón, no te emociones porque viste la gloria. Salomón, no te emociones porque la gente levantó las manos. Salomón, no te emociones porque ahí todo el mundo brincó, saltó en ese lugar. Ahora viene otra obra, porque no es solamente Salomón con toda tu sabiduría, con toda la inteligencia, con toda la palabrería que como rey puedas dar, sino que tienes que cuidarte de no hacer el primer error del primer rey. Salomón era el tercer rey. El primero fue Saúl, después fue David, luego ¿quién fue su hijo? Salomón. Pero mira el detalle. Nosotros cuando leemos ese texto no nos damos cuenta que cuando estaba pidiendo Salomón esa bendición de Dios y llega este encuentro con el Padre, lo que Dios le va a decir a él va a tener que ver en contraste con lo que pasó con Saúl. ¿Quién fue Saúl en Arroyo Habichuela? El primer rey, el que la gente quería. La gente quería a un Saúl. Saúl representa lo que nosotros queremos ver en nuestra vida. La forma en cómo queremos que se hagan las cosas. La forma en cómo nos comparamos a veces con el mundo. Y la iglesia tiene que entender que Dios no nos llamó a estar imitando al mundo. El mundo se tiene que acoplar a nosotros. Porque yo sé que eso tiene que acoplar. Aquí internalicemos esa palabra. Tenemos que no convertirnos en el mundo. Porque como el mundo va a ir a la iglesia si la iglesia está buscando ser como ellos. Gloria a Dios. Lo estoy hablando por la condición en Puerto Rico, donde hemos visto que muchas personas han decidido suavizar el mensaje porque la gente acepte el mensaje. Y aquí yo no veo un Dios que está conformado con que se haya visto la gloria en el templo. Él dijo, es que no se ha logrado el cometido todavía. Esto es una iglesia, tiene que volver a la raíz de creer lo que predica, de vivir lo que dice. Ustedes, esta iglesia, deben buscar ese amor de Dios, como bien sugiere ese nombre. Y ustedes, buscando la presencia de Dios, empezarán a llegar. Se ha corrompido, nos toca a la iglesia que está buscando el rostro de Dios, velar que se llene la gloria, no solamente en el templo, sino en el pueblo. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué va pasando con Salomón? Entonces empieza a recibir ese mensaje y le dice, yo no voy siempre a quitar la calamidad. ¿Por qué? Porque a través de ella el Señor en momentos tenía que suavizar al pueblo que estaba buscando crear ídolos. Y nosotros tenemos que tumbar los ídolos. Y tenemos que tumbar esas falsas seguridades que queremos poner en personas, en ponerlos en métodos, en estrategias, en formas de hacer iglesia y buscar el diseño que Dios quiere para nosotros. Hay iglesias que han vivido copiando lo que está a moda. Y la iglesia no está llamada a seguir el diseño que Dios le está pidiendo a esa iglesia que funcione y que opere. La iglesia tiene que hacer lo que estábamos haciendo, buscando el corazón de Dios, porque la estrategia que le funcionó a Saúl no es la que le va a funcionar a David. A Saúl, ¿y qué sucedió? Le quedaba grande. David pudo alcanzar lo que Saúl no pudo, vencer a ese filisteo, pero tuvo que aprender a no siempre vivir copiando la estrategia de otra persona. Lo que Dios nos está llevando a nosotros a enfrentar son los retos que nos ha tocado a nosotros enfrentar. Son los retos que tenemos ahora. Y entonces ese Saúl fue el mismo
que dentro de su llamado, a pesar de que la gente era la que insistió que querían ese rey, no supo buscar la dirección de Dios. Tanto así que ¿qué fue lo que hizo? Acudir a una medium en Arroyo Habichuela, una espiritista, para que le diera dirección. Y tú no sabes cuántas personas han dejado de buscar las escrituras, de orar y ayunar y buscar la voluntad de Dios, y yendo detrás de personas para que Dios le diga a esa persona lo que me tiene que decir a mí. Tú no sabes cuántas personas se meten al Congreso buscando profecía. Y no estoy en contra, ojo, del don de profecía. Hay gente que Dios le habla, Dios le comunica y va a escoger la manera de hacer las cosas. Pero es bien peligroso cuando la palabra de Dios llega a ti, a cuando tú estás detrás de esa palabra en boca de otra persona. Porque eso se queda para el Antiguo Testamento, cuando solo uno entraba al lugar santo. Ya Cristo abrió el camino, tú puedes entrar a ese lugar santo. Ya no podemos bajarle a estar poniendo nuestra responsabilidad espiritual en hombros de otra persona. Ya Cristo abrió el camino, abrió el velo. ¿Qué hacemos esperando que otro nos ponga la comida como a los bebés? El tren o el avión. Abre la boca, coge la cuchara y pon la comida en tu boca. Digo, al menos que seamos niños espirituales, pero esta iglesia no me da la impresión de que yo de niños espirituales. Así que con amor y con cariño, si alguien se siente un poquito sacudido, no lo cojan personal, esto es en amor. ¿Qué va a pasar entonces? Él le va a decir: Dios, no siempre voy a detener. Y como se ha creado un ídolo, que como si yo hago las cosas bien, las cosas siempre me van a ir bien. Y que a veces es una forma indirecta, no siempre, pero hay veces que es una forma indirecta que yo me porto bien para que Dios me dé lo que yo quiero. Pero que hay veces cuando lo que tú quieres no es lo que Dios quiere para ti. ¿Qué vamos a hacer cuando el niño diga: voy a poner el dedo en el receptáculo eléctrico, y Dios te diga: no puedes meter el dedo ahí, te va a dar un correntazo que no va a poder? Y tú tratas de explicarle a un niño: no metas el dedo ahí, y tú sigues insistiendo. Créeme que tú, como padre responsable, madre responsable, va a decir que no siempre. Pero el niño no sabe, la niña no sabe. Y a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Y hay veces que lo que Dios va a hacer para salvarte es destruir tu proyecto. Hay veces que Dios, para salvarte, te va a cerrar la puerta y le va a poner un candado que jamás vas a poder abrir. Ojo. Por eso es que le está diciendo: no quitaré siempre la escasez y la calamidad, porque es una forma en que Él va a tratar con el pueblo. Pero cuando lleguen esos momentos donde nos choquemos con la pared, donde veamos la corrupción en Puerto Rico, aún en las instituciones, Dios nos dio la solución. ¿Y qué Él va a decir? Pero, repite, di conmigo esto: pero, si se humilla mi pueblo. Pausa ahí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros pensamos que a Dios se invoca orando. Normal. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? Si me humillo, entonces estoy invocando. ¿Ustedes lo leyeron o yo leí otra versión? Ojo, porque las oraciones vanidosas que hay en oídos sordos, por eso es que no es lo mucho que oremos, es cuánto de verdad nuestra oración es acoplándose y acomodándose a lo que Dios quiere para esta iglesia, para mi vida, para mi familia, para mi trabajo. Si mi pueblo se humillare, esa palabrita humillar, en la era del siéntete bien, es más ofensiva todavía. Sí, porque hoy en día el peligro más grande es que todo yo lo regulo por lo que me hace sentir bien o mal. Y eso es lo más peligroso, porque las medicinas no siempre saben buenas. Voy a repetir esa. La medicina es necesaria, no siempre, pero es necesaria. Yo vi un video de cómo un doctor buscaba la forma de espullar al bebé con esa primera vacuna que necesitaba tener.
Y él venía y le jugaba con el brazo, y le jugaba y le sobaba la cabeza, y le gustaba. Y uno llorando. Y a veces algunos tenían que aguantar entre 2 y 3 personas. Cuando iban creciendo, ¿no? Esas agujas, y que uno va creciendo, se van poniendo más grandes. Acá eran de mariposa, ahora tú las vas viendo y dices, pero ¿qué es esto? Van creciendo con uno. O sea, entonces estamos hablando de que hay procesos que son necesarios y el humillarse implica, no es el deshumanizarte, porque Dios no te puso su imagen en ti, te creó a su imagen y semejanza para humillarte. De eso es que te quiere levantar. Amén. Cuando Él te está hablando de humillar, es el asunto de tú bajarle 2 al orgullo, bajarle a esta prepotencia que sutilmente tenemos y a veces con toda la conciencia tenemos, y dejar saber que es la forma de Dios, es el método de Dios, es como Él quiere, es a su forma. Él no piensa como yo, pero sus pensamientos son más altos y son de bien, de continuo bien y no de mal. Gracias, Señor. Pues entonces yo aprendo a humillarme en el sentido que yo reconozco que Él es superior que yo. Amén. Yo entiendo que su plan es mejor que el mío. Yo puedo tener las preparaciones que sean, pero Dios es el único que puede burlar mi intelecto, porque yo estoy regulado y limitado a mi experiencia y a mi conocimiento. Y Él no. Ahora mismo nosotros es multiplicación. Y no se preocupe si no te sabes todas las tablas de multiplicar. Lo que te voy a decir es bastante sencillo. Todo lo que tú multipliques por 0 te va a dar a 0, pero es el que saca fuerza, el que tiene ninguna. Dios es el que te puede transformar y puede sacar de ti aquello que nadie pudo sacar. Por eso es que lo que Dios va a hacer en ti es autoayuda, es transformación completa. ¡Aleluya! Dios no vino a darte un cursito de autoayuda. Dios vino a extirpar de ti todo aquello que te está alejando de la voluntad de Dios, lo que te está alejando de que la gloria del templo entre en ti. Nosotros no podemos conformarnos con que sentir la presencia en esta mañana. Esta presencia la tengo que meter en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en el colegio. Tengo que meterla en los salones de clase, tengo que meterla en las oficinas, tengo que meterla en todo lugar. Por eso es que mi primera prioridad tiene que ser Dios cada mañana. La prioridad cada día es el Señor. Por eso es que Él dijo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, ahí me están convocando. O sea, cuando nos humillamos, cuando le bajamos, cuando reconocemos que Él es quien sabe, Él es quien quiere operar en mi vida, pues entonces yo bajo la arma. Así que a veces estamos como los boxeadores con Dios, con los puños arriba. Cuando decimos, déjame bajarle, ahí Dios dice, ahora es. Ahora es. Por eso es que lo mejor que puede pasarte es perder ante el propósito de Dios. Cuando Dios quiere llevarte por un camino y tú te resistes, cede. Quita la emergencia ya. Ahí fluye con lo que Él quiere, porque mientras tú resistas, quien pierde eres tú. Pero dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorar. Orar. ¿Qué era de las cosas que más hacía Jesús? La oración. Aunque tú digas, esto no es una prédica de oración, la oración es un estilo de vida, donde no es solamente yo hincarme solamente y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y por ahí seguimos hasta el amén. Sino que la oración implica más que un acto, es un estilo de vida continuo, donde el mismo Jesús, cuando cogía los panes y los peces, ¿qué hizo Él? Levantó su mirada. O sea, Él no cerró los ojos, abrió los ojos, levantó lo que tenía y dio gracias y bendijo y repartió. Es un estilo de vida donde tú estás constantemente en comunicación con Dios, donde tú estás en continua comunicación con Dios, cuando tienes que tomar decisiones en el trabajo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, cuando tienes que corregir a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Cuando tengo que tomar decisiones en mi vida, en los proyectos, ¿cuál es tu voluntad? Y no hacer a Dios un plan, sino hacer de Dios el plan. Amén. Voy a repetir eso. Una cosa es yo decir, mi plan A es sacar un pasaje y moverme para otro lugar. Mi plan B es entonces hacer una llamada. Mi plan C es, si la A y la B no funciona, pues entonces pido a Dios. No vas a ver la gloria de Dios siempre y cuando Dios siga haciendo tu plan. Voy a repetir eso.
Dios no va a manifestar su gloria entera en tu vida siempre que lo mantenga haciendo el plan C. Él no puede ser la alternativa tercera cuando la veis. ¿Dónde contaste con Dios? Porque no podemos dejar a Dios para cuando nos duele las cosas. Dios no es un painkiller, una pastillita para el dolor. Ahora, ¿cuáles son los que, uno de los que son para el dolor? Naproxen. Mira, Dios no es Naproxen. Cuando algo me duele, me sumo la pastillita. Dios, ayúdame. Cuando las cosas no me cuadran, cuando trato de jugar Tetris con la vida y las cosas no me están cuadrando en el espacio que van, Señor, Dios no puede ser solamente tu plan de auxilio y de rescate. Ese es lo que la iglesia tiene que volver a la oración inicial. Jesús no oraba solamente cuando tenía problemas. Jesús oraba cuando las cosas estaban bien. Una iglesia madura, sabe que la oración es esencial. Cuando están las cosas mal, claro, clamamos para que el Señor nos ayude. Pero cuando las cosas están bien, es para ayudarnos a que las mantengamos bien. Amén, aleluya. Porque los momentos de paz es donde las cosas se echan a perder. Cuando nos dicen en el diagnóstico, tienes el colesterol alto, tienes la azúcar alta, todo el mundo a hacer dieta. Tan pronto te vuelven a hacer el cheque, vaya, está todo en su nivel, vamos a celebrar. Y a comer y olvídate, rompemos la dieta. Dios no puede hacer eso en nuestra vida. Tenemos que sujetarnos a su voluntad. Tenemos que sujetarnos a su diseño. ¿Y qué más le dijo entonces a todos ellos? Que primero que dijo, tenemos que humillarnos. Después dijo, tenemos que orar. Y después dijo, busquen mi rostro. Busquen mi rostro. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te despidiste? Diste todo por conocer el corazón de Dios simplemente. Y esto va a sonar medio romántico y a veces hasta platónico, pero me preocupa si suena platónico. Pero el primer amor no podemos dejarlo caer. Amén. Tu pasión cuando tú empezaste a buscar a Dios como era y compárala como es ahora. Porque este pueblo acaba de venir de celebrar, vienen de dar ofrendas, mira, largas, estuvieron dando múltiples sacrificios delante de Dios. O sea, esa gente, si fuera hoy día, sacaron chequeras, pusieron muchos ceros ahí, en los numeritos, dieron ahí, oraron, cantaron 20, 30 canciones. O sea, esa gente dio todo. Y que Dios te diga que no se olviden de buscar mi rostro. Amén. Y tú dices, ¿qué estaban haciendo esa gente ahí? Pues, ¿qué estaban haciendo? Y ahí es donde no podemos caer en el engaño de que la mucha actividad es mucha producción. Yo puedo en una trotadora estar corriendo muchas horas, sigo estando en el mismo lugar. ¿Ya sabes lo que es una trotadora? Cuando estás corriendo y estás sudando, perfecto, pero estás en el mismo lugar. Y esta gente estaban adorando por muchos días y no es que la gloria de Dios no se manifestó, porque siempre hay gente que está buscando el corazón de Dios, pero ahí algo no estaba bien en el pueblo. Incluso Salomón mismo era uno que más adelante, los que conocen la historia, iba a dejar recto, esto va a estar bien. Pero a la que tú y el pueblo, y si tú te desvías, el pueblo te va a seguir el ejemplo. Por eso es que los líderes de aquí tenemos que ser los primeros. Amén. Los líderes tenemos que ser los primeros en dar el testimonio. Ser los primeros en llegar en la hora que es. En dar lo que hay que dar, hacer lo que hay que hacer. Los líderes son los primeros. ¿Por qué Dios levanta a Salomón en la noche a hablar con él? Porque le está diciendo, Salomón, te estoy mirando porque te van a seguir el ejemplo. Y esto es irónico, porque dice, cuando mi pueblo me busque. O sea, si es mi pueblo, hay un pueblo que entonces no es de él. O sea, arroyo habichuela, no sé si se entendió. Si yo digo, este es mi pueblo, quiere decir que hay otro pueblo que no es su pueblo. O sea, uno más uno son dos, ¿verdad? Y si nosotros somos el pueblo de Dios, en medio de un Puerto Rico donde no todos se declaran pueblo de Dios, entonces esto que Dios está diciendo es para nosotros.
yo no puedo esperar que el país cambie. El país en sus tinieblas y pecados no puede cambiar por más que intente. Pueden hacer un lavado de cara, pueden tratar de pintar bonito, mirar bonito, pueden pensar un nene chiquito, te quiero mucho, se da la cabecita, decir que Dios es bueno. No tienen el poder para transformar. El poder de Dios está en el pueblo de Él, que somos tú, que somos yo, que somos tú, que somos yo. Por eso es que tú y yo no podemos caer en el, ay Dios mío, las cosas están malas. Entonces yo tengo que revisar y buscar la presencia del Señor, porque a medida que yo vaya cambiando, a medida que Dios me vaya transformando, entonces yo voy a empezar a ver que mi familia va a empezar a ser sacudida por ese poder. La gente que me rodea va a empezar a ser sacudida. Pero si yo le empiezo a bajar, y entonces jóvenes, esta generación que se está levantando ahora, que ustedes saben que difícilmente tienen la capacidad de mirarte por 10 segundos sin cambiar la mirada para otra parte. Que la gente piensa que todo es déficit. No es déficit todo. Es que se criaron con una tableta en la mano, con un celular en otra. Y tristemente a veces cuando gritaban mucho le damos el celular para que se callaran. Cuando antes eso no existía. Así que yo no sé cómo nosotros nos disciplinaron. Estoy mirando la bolita. Ustedes son creativos en su imaginación, ardiendo en fuego. Pero ¿saben qué? Y no todo era con el chimbumbán. También había otra forma, que era cuando se te quedaban mirando. No siempre había que tocar. Una miradita de esas como mi madre me hacía. Y ya, mira, bajaba una presencia y no era del Espíritu de Dios. Veo un escalofrío, veo un frío. O ese famoso, hablamos ahorita. Pero que sabes por qué eso funcionaba. Porque tú veías consistencia. No era que hoy te dije una cosa y mañana es otra, y hoy te la río, mañana te miro serio. Después cuando hay gente actuó de una forma, cuando no hay gente actuó de otra. Había consistencia. Había acuerdo en el hogar. ¿Y qué va sucediendo? Eso iba creando una generación que tenía que tener valores. Y hoy día, esos estudiantes, como yo los veía esta semana, llorando en la presencia del Señor en un retiro. Ver cómo esos jóvenes lloraban, y tú hacías un llamado y pasaban a llorar. Y están en esas edades que incluso el amigo llora y ellos empiezan a llorar por simpatía. Así que todo el mundo terminó llorando, hasta los que fueron tocados y el que no lloraba porque veía a sus amigos salía llorando. Pero a lo que voy es cómo el Espíritu sigue estando vigente, sigue teniendo poder en las generaciones que vienen y las que vendrán en el futuro y las que sean más complicadas que ellos aún. El detalle en la iglesia, ¿dónde está esa humillación delante de su presencia? ¿Dónde está la oración, esa vida de oración? ¿Y dónde está entonces esa dinámica de buscar el rostro de Dios? Amén. Mientras tú pasas más tiempo en la presencia del Señor, es como cuando tú te pasas abrazando a una persona que tú quieres mucho, se te pega el perfume, se te pega el olor. Cuando tú pasas tiempo con una persona, se te pega la forma de hablar, se te pega las muecas, se te pegan los estilos. Mira, empiezas a conectar con esa persona. Yo puedo pararme aquí y hablar mucho, pero quienes me van a decir a mí si yo vivo o no vivo, lo que hago son estas dos damas que están aquí al frente. O sea, ahora mismo cuando la gente cercana a ti te ven coherencia entre lo que tú hablas y lo que haces. Amén. Porque cuando yo miro el rostro de Dios todos los días, y yo miro el rostro de Dios, si Dios es amor, algo de ese amor se le empieza a pegar. Si Dios es Dios de misericordia, es que se le empieza a pegar ese espíritu de misericordia. Si Dios, teniendo todo el poder, pudiese tirarnos un rayo y que aguanta muchas veces por amor y gracia, algo se te va a empezar a pegar. Esto, como dice en inglés, you cannot fake it. No puedes aparentarlo, puedes tratar de imitarlo, pero dura por un tiempo. Cuando tú estás en la presencia del Señor.
el Señor le decía a Salomón: tienen que humillarse, tienen que orar, tienen que buscar mi rostro. Y entonces dijo por último, que se conviertan de sus malos caminos. O sea que toda esa gente que estaba en todo el CD de Cristina y Claudio, no basta con saberme todas las canciones. ¿Acaso me he arrepentido de no sé de las cosas que el Espíritu me lleva hablando tiempo que tengo que soltar? Hay personas que tienen lucha con adicciones. Ponlo en las manos del Señor ya. Cambia. Hay personas que tienen un rencor con algunas personas por años. Suéltalo ya. Hay personas que no han podido soltar heridas del pasado y están continuamente ahí caminando con ellos, que tienen que ver más con rencillas y con coraje y con odio. Suelta eso ya en el nombre de Jesús. No vas a poder correr bien con tanto peso encima. Incluso dentro de la congregación, un hermano, una hermana te pisó el dedito chiquito, perdónalo ya en el nombre de Jesús. Tú quieres que el amor de Dios se perfeccione en ti, pégate en aquella que es diferente a ti. Sí, te voy a repetir, no, déjalo pasar. No. A nosotros, humanos, al fin, tenemos que pegarnos con aquellos y aquellas que piensan igual a nosotros. Eso es lo que buscamos. Buscamos gente que nos guste las mismas cosas que yo. Y eso es lo que buscamos. Normal, porque nos sentimos cómodos, porque hablamos el mismo lenguaje. Pero cuando tú estás en la casa de Dios, vas a tener al ladito, a tu lado, o atrás, al frente, o 4 sillas más abajo, alguien que no piense igual que a ti. Y ese o esa, tal vez, ¿qué vamos a hacer? Vas a buscar y la vas a abrazar. Lo vas a abrazar. Si tú, porque ahí en el amor es vida, pero también es una forma de muerte. Porque tienes que morir a unas cosas en ti para darle paso a lo que Dios quiere hacer en su amor en tu vida. Pero por eso es que el evangelio no es fácil. Pero por eso Dios los llamó a ustedes. Y los separó y los está transformando. Pero cuando tú sientas que pica, que está viva todavía en la carne, hay que dejarla morir. Como diría un predicador, no le des CPR, no trates de resucitar a aquello que Dios quiere matar en tu vida. Me miren raro. Entonces yo oiré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. No digo cuando aquellos de afuera lo hagan, cuando la iglesia lo haga, cuando su pueblo lo haga. Entonces Carolina va a seguir entonces viendo lo que está pasando en este lugar. Porque aquí hay una palabra de Dios, aquí hay gente que busca el corazón de Dios, aquí estamos buscando el rostro de Dios, y ustedes que están viendo la dirección de Dios, Dios les está dando el antídoto que lo van a necesitar durante el resto del año entre los retos que se van a encontrar. Ustedes seguirán teniendo efecto porque ustedes, Dios los llamó, Dios los ubicó aquí, y Dios los seguirá poniendo en gracia y favor. Pero es importante que veremos que estas cosas no las saltemos, porque Dios va a seguir sanando nuestra tierra. Dios va a seguir liberando y perdonando y transformando a medida que nosotros sepamos. Y si no se quita, te invito a que